No puedo exigir respeto cuando estoy irrespetando a los demás. Mentirosos. Son los más grandes mentirosos y no les gusta cuando otra gente dicen mentiras. En psicología hay un término llamado disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir este término? Cuando una persona dice una cosa, piensa una cosa y hace otra cosa totalmente diferente. Esa persona no tiene un lazo, una coherencia, una integridad en su ser. Y eso nosotros lo percibimos. Nosotros como seres humanos percibimos cuando alguien nos dice una cosa y hace otra. Y ahí es cuando viene el malestar, el no me siento bien con esta persona porque está haciendo esto, si me dijo lo otro. El remedio sencillo para esto es simplemente darte cuenta de lo que está haciendo. No lo escuches, no escuches lo que está diciendo, porque lo que está diciendo no es cierto. No puedo gastar mis energías en algo que no me genera bienestar. Cuando intentamos hablar con una persona, le planteamos ciertos puntos y esta persona no quiere escuchar, comienza a decir ajá, eso es negación, eso no es aceptación. Cuando comienzan a gritar, eso es negación al mismo tiempo. O sea, es simplemente no te quiero escuchar, grito por encima de ti, hablo más duro que tú y te mando a callar porque las cosas no son como tú las dices y son como yo les digo. Esa persona no va a aceptar. Y normalmente cuando son así es porque es cierto lo que uno dice. Es porque es cierto los puntos que uno está planteando, pero la otra persona no va a negociar ni va a aceptar tu punto de vista, ni le va a interesar porque a ella le interesa es lo que está haciendo en ese momento. Entonces, si a uno, como segunda persona, no le sirve o no te está haciendo bien o sí, simplemente no es bueno para tu vida, pues agarra sus maletas y váyase. Porque con esa persona jamás, nunca va a poder negociar. Si alguien no quiere estar conmigo, no tiene sentido obligarlo, no puedes amarrar a nadie para que esté a tu lado. Hay otro comportamiento que es muy importante que lo tomen en cuenta. Este me encanta. Todas las personas que se ofendan cuando uno les diga algo, significa que lo son y no lo aceptan. Todo aquel que te forme un drama y te haga sentir culpable porque lo ofendiste, porque le estás diciendo alguna gran ofensa, cuando realmente sabes que no es ninguna ofensa, le estás diciendo la verdad. Ten en cuenta que esa persona incluso no se acepta a sí misma. No vale la pena ese tipo de personas tampoco. O sea, perder el tiempo con personas que se ofenden y decirle no, disculpa, no es mi intención ofenderte. Cualquier cosa que tú le digas a esa persona la va a ofender. Entonces, no vale la pena. Nunca puedes dejar que otros te griten y te manden a callar. Mucho menos cuando la situación que se discute es tu propia vida. Estoy destinada a trabajar en trabajos donde me pagan menos de lo que me deberían pagar a nivel del promedio que pagan en cada país a las personas. Estoy destinada a eso. Tengo básicamente más de un año trabajando ilegal porque siempre los trabajos que me he conseguido son sin contratos y cosas que no deberían porque yo estoy legal aquí en Europa. Entonces estoy destinada y no voy a trabajar más así en mi vida porque no vale la pena. Creo que ya le agarré, ya no tengo miedo a andar sin dinero, no me importa, prefiero mi vida y no he podido entrenar, no me han dado ganas ni he tenido tiempo. No he podido comer bien porque he tenido que estar todo el día con la señora y ella no le presta mucha atención a lo de las comidas, por lo tanto no he podido comer bien y ya tengo pasaje. Me voy, ya decidí irme.
Vamos a ver cómo me va. No pienso trabajar más en tiempos completos, full time, no son para mí. Necesito trabajar en cosas que yo sepa que me van a hacer crecer en negocios o cosas o lo que sea, que me den dinero de verdad. Yo sin nada de vender mis horas, no vale la pena vender tus horas, mucho menos cuando te las pagan mal. Vamos a ver cómo me va.